Muy buenas tardes, Magíster Campo Elías Ocampo. Le agradezco mucho por haberme brindado este tiempo para realizar la entrevista, de acuerdo pues como a las indicaciones del material establecido por la docente doctora Laura Oscos de la asignatura de legislación educativa dentro del doctorado en ciencias de la educación. Bienvenido. Muchas gracias, Magister Jackie, por la invitación y con el mayor de los gustos atender a sus Muchísimas, inquietudes. muchísimas gracias. Vamos a dar inicio. Bueno, nuestra primera pregunta es, de acuerdo a los tratados internacionales, teniendo como referencia específicamente el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cómo ha visto durante su experiencia como docente y administrativo que este haya sido cumplido e implementado entre el sistema educativo en Colombia? El artículo 26 dice, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. Y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Bueno, yo considero que cuando se habla de la Declaración de los Derechos Humanos, proclamada en 1948, y relacionado con la educación en Colombia, tenemos que partir la educación colombiana en dos momentos. Un momento que tiene que ver con antes de la Constitución del año 91 y todos los programas que existían alrededor y el cumplimiento de la educación al respecto de ella. Y después de la Constitución del 91, producto de una constituyente, entonces aparecen ya definidos unos términos como es, por ejemplo, uno, Colombia es considerado un Estado social de derecho. Luego podemos hablar de el artículo 13 de la Constitución, la que habla de que todas las personas nacen libres, iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ningún tipo de discriminación. Entonces ahí, al tocar la nueva constitución, empieza a aparecer pues la norma del artículo 44 de la Constitución y aparece luego el artículo 67 de la Constitución. Uno referente a los derechos que tienen los menores de edad, llamando menores de edad a aquellos menores de 18 años, donde están incluidos niñas y niños y adolescentes. Y entonces, e igualmente el artículo 67, el que hace referencia en sí al término a la educación colombiana. Estos términos o estos artículos nos permiten a nosotros verlos desarrollados en dos momentos. Uno, lo que tiene que ver con la educación de preescolar, básica y media, que está dentro del marco de la Ley 115 del año 1994, y lo que tiene que ver con la Ley de Educación Superior, que es la Ley 30 del año 92. Cuando usted hacía referencia a la Constitución Política del 91, siendo este el principal referente dentro de los tratados que se tienen a nivel nacional dentro del sistema educativo, desde su perspectiva, por medio de qué nueva estrategia educativa se podrían hacer cumplir los artículos 44 y 67 dentro del sector urbano y rural en nuestro municipio. Bueno, el municipio hace parte de la nación y hay que darle cumplimiento a una normatividad. ¿Qué ha sucedido con esta norma? A nivel nacional hay un ente rector que es el Ministerio de Educación Nacional, quien define unas políticas, unos programas, y ahí es donde ellos tienen que ver entre las políticas de cobertura, lo que tiene que ver con calidad,
con eficiencia en un momento dado de lo que tiene el sector educativo. Entonces, estos términos son los que se desarrollan y se bajan al ente territorial de igual manera para atender la cobertura. Solo hasta el año 2012 se pudo hablar de la educación gratuita hasta la media, quedando pendiente todavía la educación gratuita de lo que tiene que ver con la educación superior. Igualmente la educación gratuita hasta la media también tiene otros elementos adicionales, como tiene que ver con la alimentación escolar, lo que tiene que ver con transporte. Entonces, ahí es donde uno encuentra que los municipios están dependiendo del Sistema General de Participaciones y viene una plata asignada por COMPES, por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación, y esa política es la que en un momento dado aquí se desarrolla, viene distribuida la plata, viene una plata por per cápita, o sea, por estudiante, con un valor para la zona urbana y con un valor para la zona rural. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? Tratar de incrementar la cobertura de los estudiantes, primero que todo, tanto en la zona urbana como en la rural. Igualmente, ofrecer unos programas de calidad, y hay unos casos que cuando es muy extendido o muy lejano la cabecera municipal, tienen que pensar en unos programas de carácter flexible, unos modelos flexibles de educación, como han existido lo de escuela nueva, o postsecundaria, posprimaria, los programas de educación de adultos. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo a su experiencia, cuando estuvo como administrativo, tanto como director de núcleo y secretario de Educación del municipio de Pereira, para usted, ¿cuál es el fin de la legislación educativa en nuestro país? La legislación educativa es una herramienta que, pues, por ser nuestro Estado Social de Derecho, es la que nos lleva a nosotros a que le demos cumplimiento tanto a esos principios o acuerdos o pactos de orden internacional como lo que tiene que ver con lo nacional, y para responderle a la comunidad, para responderle al pueblo. Entonces, es la forma de orientar, de dirigir, y igualmente mirado desde lo administrativo, se entiende lo que tiene que ver con unificación de criterios con la norma. Igualmente también lo que tiene que ver con lo fiscal, con lo financiero, también se debe tener en cuenta lo que las normas plantean en un momento dado, como la asignación de los recursos. Cuando los recursos llegan al municipio o llegan hasta los entes educativos, deben estar dirigidos y ejecutados de acuerdo a como lo plantean las normas. Las normas también permiten, por ejemplo, situaciones como brindar la autonomía. Por ejemplo, en la educación superior las universidades tienen la autonomía universitaria, las decisiones internas, las instituciones son independientes. En cambio, en lo que tiene que ver con la educación en la básica y en la media, se tiene que hay una autonomía, pero una autonomía curricular, donde pues cada establecimiento educativo opta por tomar decisiones con respecto a eso y de acuerdo a las necesidades del contexto en que se esté desenvolviendo la institución, para poder trabajar y formar el individuo para ese contexto. Muy bien. La Ley General de Educación, siendo nuestro referente dentro del sistema educativo nacional, ¿qué falencias puede observar en él? ¿Y qué faltaría por agregar para la implementación y desarrollo del mismo a nivel nacional? La Ley 115 del 94, denominada Ley General de Educación, que es la que comprende preescolar a media, fue una ley concertada por el magisterio y el gobierno, o sea, fue construida colectivamente. ¿Qué es lo que preocupa en estos momentos? Preocupa que se haya los niveles de ejecución de los dineros, se hayan hecho reformas, como por ejemplo lo que hizo la ley 715 del año 2001, que empezó a disminuir los sistemas del Sistema General de Participación, así hayan proyectado una curva ascendente, empezó a disminuir la asignación de partidas, tanto para
salud, como para educación, como para propósito general. Pero la ley es una herramienta que no se puede dejar perder en Colombia. Por ejemplo, la ley contempló los fines del sistema educativo y esa debe ser la carta de todos los días, la carta de navegación del sector educativo en cada aula, en cada establecimiento educativo, en cada municipio. Son 13 fines del sistema educativo que nos indican para dónde queremos llevar el individuo colombiano. Igualmente por ahí tuvo la oportunidad de contemplar la familia, porque la familia estaba muy aislada y aquí ya quedó involucrada. La familia solo se le habló en una norma muy antigua, por ahí de los años 72, un decreto 1625, llegó y habló de las asociaciones de padres de familia, pero de la participación directa ya empezó con la Ley General de Educación, donde se vincula a los consejos directivos, la asociación de padres de familia, o sea, se le da una vida propia porque la familia juega un papel importante dentro del sector educativo. Entonces la normatividad que es que la hagamos cumplir, que la asumamos y la llevemos realmente al terreno que nos corresponde. Vuelvo y reitero, no podemos perder el norte de los fines del sistema educativo colombiano y del rol de la familia, que vino a mejorarse. Por ejemplo, lo de la familia, apareció una ley que tiene que ver la participación de la familia por alrededor de la primera década de este siglo. Muy bien. De acuerdo a su experiencia cuando laboró como docente, haciendo una relación actual, ¿cuáles cambios ha visto que han sido significativos para la evolución del sistema educativo en Colombia? Pero a mí me tocó vivir los momentos de trabajo, con los contenidos que se desarrollaban, en un momento dado en la escuela graduada, en la zona rural, lo que denominaba la escuela graduada, los contenidos que daba un pensum para primaria por allá de la década de los 60, había unos contenidos definidos, luego fueron involucrándose unos documentos, unos textos de carácter alemán, pero ya luego aparece una reforma curricular finalizando la década de los 70 y comenzando los 80, donde aparecen unos documentos muy importantes para el sector educativo, como aparecen los fundamentos que tienen que ver para el sector educativo, documentos sociológicos, epistemológicos, psicológicos. Apareció un texto, un documento de referencia como eran los marcos generales de los programas. Luego aparecían los programas para cada grado, donde pues, se daban las inducciones. Eso sucedió durante la década de los 80. Ya luego viene lo que hemos venido planteando, donde aparece la Ley General de Educación Concertada, que es una carta de navegación para el sector educativo, y entonces aparecen pues, una mayor participación de la comunidad educativa. Esto va definiendo cada día cuál es el papel que debe jugar el docente al interior del aula, en su microcomunidad educativa, con sus estudiantes, con sus padres de familia, con los componentes del entorno. Entonces, eso ahí, dentro de la ley, me parece que ha habido cambios, ha habido mejoras. Apareció la gratuidad total de la educación hasta ahora, ya podemos decir hasta la media. Ya, han habido, pues la cobertura se ha mejorado, la calidad del servicio ha mejorado, la profesionalización del docente. En la década de los 70 vino también lo que tiene que ver con el docente, la lucha que denominaban para la época, porque fue una verdadera lucha y una conquista, lo que fue el estatuto docente, finalizando la década por ahí para los años noviembre del año 79, el estatuto docente, el decreto 2277 del año 79, que fue una conquista muy importante, de la cual pues hay una mayoría todavía de docentes. Luego ya aparece otro estatuto de profesionalización, para el equilibrio y el relevo generacional que se está dando en estos momentos. Entonces, a mí me parece que la profesionalización del docente, la oportunidad que se dio cuando en la década de los 80, de que el docente tuvimos la oportunidad de desarrollar programas que vinieron, hubo una flexibilidad con la educación superior y hubo gente que se fortaleció formándose en su pregrado, como otros que posiblemente tuvimos la oportunidad
de hacerlo a nivel de posgrado. Entonces, la profesionalidad permanente del docente, los cursos de entrenamiento en servicio, es algo que ayuda mucho a mejorar lo que tiene que ver con el servicio educativo, y la formación permanente del docente se requiere para ir continuando sobre ello. Ya hemos hablado un poco de los tratados internacionales, la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación y un poco sobre su experiencia en los cambios que ha visto generacionales desde cuando usted estaba estudiando, inició su proceso de docente administrativo a la época actual. ¿Qué nos podría comentar? ¿Qué sucede con las políticas educativas en Colombia? Bueno, las políticas educativas, políticas públicas educativas en Colombia, pues se han venido trazando, y no solo en el orden nacional, también se han desarrollado las políticas en el orden departamental aprobadas por la Asamblea, o políticas públicas en educación aprobadas a nivel de los consejos municipales. Nosotros, pues, política pública es la que le permite a un programa tener la propiedad y la continuidad en el tiempo, la garantía de la asignación de recursos y poder evaluarlo permanentemente. Podríamos decir, por ejemplo, un ejercicio de una política pública aquí en el orden local en Pereira, lo que tiene con la política pública en educación, lo que tiene que ver con la política pública de la cultura de la legalidad, que se inició como un programa en el sector educativo, luego se expandió a otros sectores, pero luego quedó incluido dentro del plan de desarrollo del gobierno del momento, y se logra llegar a una política pública de la cultura de la legalidad para el caso de Pereira, siendo un ejemplo de orden nacional. Entonces, a mí me parece que las políticas públicas son las que nos permiten a nosotros garantizar que aquello que requiere y demanda la comunidad estén en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿y qué le hace falta a Colombia para que exista la gratuidad de la educación superior para los jóvenes, para que estos puedan culminar sus estudios de pregrado y posgrado, dando una continuidad a una básica primaria, media y ahora el pregrado y posgrado? Yo creo que eso lo que requiere es voluntad del gobierno, voluntad de un congreso, para que haya la asignación del recurso que se atienda, hacer unos recursos, asignación de recursos y administrados eficientemente. Porque no tiene sentido, por ejemplo, valga la oportunidad para hacer una crítica del programa de Serpilo Paga, que consideramos que si las instituciones educativas de educación superior oficiales tenían las opciones, ¿cierto? Y tenían sus programas registrados, no tenía sentido llevar a jóvenes a programas en universidades privadas, porque con la relación por estudiante en un momento dado pagando en la universidad privada, tendríamos la oportunidad de atender 1,5 o 2 estudiantes en el sector oficial. Entonces me parece que se requiere una voluntad, un compromiso del gobierno, del Congreso, para que se pueda ejecutar una educación superior y que responda a las necesidades verdaderas del sector en Colombia, de lo que tiene que ver con las diferentes apuestas productivas, porque no tiene sentido salir los estudiantes y salir a ingresar a una área de desempleo. No, ellos tienen que salir con unas opciones precisas que les debe garantizar todo ello, y por eso se necesita así una gratuidad totalmente en educación superior. Educación superior. Era por el bus. Educación superior, bueno. Usted actualmente está realizando su doctorado en Ciencias de la Educación. ¿Por qué eligió un proyecto direccionado desde la evaluación? ¿Qué relación tiene su proyecto con el sistema de evaluación actual en Colombia?
Yo diría que primero, pues, agradecer la oportunidad a la Universidad Cuauhtémoc de México, que nos da, pues, de tener un programa de un doctorado en ciencias de la educación virtual. Eh, ya frente a la temática de la evaluación, yo que considero, también lo miro desde la experiencia personal e histórica. Eh, la generación nuestra fue producto de un tipo de evaluación que fue la heteroevaluación, que propiamente era la evaluación, la mirada que tenía el profesor directamente de uno, no había participación del estudiante para nada. Luego ya como docente tuve la oportunidad de brindar la posibilidad de que los estudiantes, mis estudiantes, hicieran autoevaluación y les costaba a ellos, les costaba, pero se lograban y se les sumaba pues ya la nota de teorevaluación que uno hacía, más la autoevaluación por parte de ellos. Luego a la generación más cercana le ha correspondido también entonces tener lo que tiene que ver con la coevaluación, donde hay un diálogo entre docente y estudiante para hacer concertar una nueva nota. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando es que haya una una nueva opción que es donde hay situaciones que cuando uno está frente al estudiante o el estudiante está frente al docente, hay situaciones que en la evaluación se desconocen tanto del uno como del otro. A eso le queremos apuntar. Queremos apuntarle para que haya una evaluación que podríamos decir acercando al 100%, porque con la heteroevaluación logramos salir adelante con un 25%, que era la mirada del profesor. Con la autoevaluación llegábamos, sumadas las dos, llegábamos a un 50%. Con la coevaluación, cada una un valor de 25%, llegamos a un 75%. Todavía le falta a la nueva generación, se le requiere de un 25% porque es la parte oscura o desconocida que se le tiene tanto uno como docente como lo tiene el estudiante. A eso le queremos apuntar, esperando que pues con el tiempo podamos desarrollar un trabajo que amerite y que pueda favorecer al sector educativo, especialmente a los estudiantes, que son la razón de ser, con los cuales uno está cumpliendo el encargo social. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos para su proyecto de investigación. Y como última, como pregunta o no más bien un consejo, es usted de acuerdo a su experiencia como docente, como ser humano, como administrativo, como padre de familia, como esposo, como hijo, ¿qué consejo le da a los docentes jóvenes que apenas están iniciando la carrera dentro del sistema educativo de nuestro país? Yo pues, ¿qué puedo entrar a sugerir a los que están haciendo el relevo generacional? Eh, uno, que el sector educativo requiere de un proceso de autoformación y de formación permanente. O sea, eso es un estado en que uno debe estar en todo momento, proceso de autoformación y de formación permanente. Dos, recomendaría lo que hace muchos años nos subieron unos inspectores nacionales del Ministerio de Educación Nacional cuando nos entrenaron para el cargo de directivo docente de ser director de núcleo de desarrollo educativo, un sector, una forma de administrar del sector que hubo en la década de los 80 y que todavía persiste en algunas ciudades del país. Nos recomendaron mucho leer la normatividad del sector educativo. O sea, estar al tanto. Eso no es para el director o rector, eso no es para el coordinador, eso no es para los que están en la secretaría o el ministerio. Esa norma es para todos. Leer lo que tiene que ver con las leyes de educación, los decretos, las resoluciones, las directivas del orden nacional o local, las circulares, estar al tanto en eso. Y otra recomendación que ha arrojado resultados y que producto de la experiencia sirvió mucho y que ellos también nos lo recomendaron fue el dejar evidencia. La evidencia es dejar todo por escrito o dejar imágenes.
Hoy por hoy podríamos decir dejar evidencias en medio físico o en medio magnético, en medio virtual, pero vale la pena. Todo eso que le permite que tenga claro cuál es el encargo social que está cumpliendo en su comunidad o en su microcomunidad educativa. Después de que tenga claro el encargo social, va a aportar mucho a la formación de un ser para una sociedad que lo requiere. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, Magíster Campolías Ocampo. Le deseo muchísimos éxitos en su proyecto doctoral y bueno, feliz día. Muchas gracias, Magíster Jacqueline, por su invitación y éxito usted también con su trabajo. Gracias.